Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Análisis No Oficial. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos a un periodista destacado, corresponsal de, a ver, miren la lista, el Washington Post, El País de España y The Guardian del Reino Unido, supongo. Y además fundador de Divergentes, medio nicaragüense en el ya lo exilio. vendiste. Pues Ok, sí, ahí qué vamos a hacer. Tenemos con Tenemos a nosotros Wilfredo Miranda. Wilfredo Miranda nos acompaña el día de hoy en una conversación bastante acalorada sobre cómo resolver el problema de la oposición en Nicaragua y vamos a hacer el spoiler, no lo resolvemos. Así que ¿Cómo no? Claro, Claro que lo resolvimos, pero van a tener que esperar al final. Ok, sí, es cierto. Para descubrir la respuesta. Así, ya sabemos cómo van a hacer. Así es. Y solo tienen que verlo y van a ver mañana el Nicaragua va a ser diferente a partir de hoy. Pero antes, el Trending Nicaragua para ver todo lo que está escuchando, leyendo, compartiendo la gente en Nicaragua sobre noticias. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 23 de mayo. Confidencial presenta un reportaje describiendo las condiciones de la celda de castigo en la cárcel Modelo, conocida como el Infiernillo, donde Monseñor Rolando Álvarez cumplió 100 días de encarcelamiento ilegal. La prensa proyecta las consecuencias de la salida de Dante Mossi de Helvecia para el régimen de Daniel Ortega. Artículo 66 hace un recuento del nepotismo que explota el magistrado electoral Lumberto Campbell para beneficiar a sus familiares y hacer negocios a la sombra del régimen Ortega Murillo. Divergentes analiza la aplicación de la ley de ciberdelitos, empleada como arma contra ciudadanos y opositores de la dictadura. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua Investiga reporta el secuestro del sacerdote Eugenio Rodríguez, de Jalapa, Nueva Segovia, un episodio más en la escalada de los Ortega Murillo contra la Iglesia Católica. Café con Voz entrevista a Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, sobre el futuro del CAFTA y la ola de remesas producto de la migración. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. El día de hoy, como hablamos, tenemos a un periodista destacado que nunca hemos tenido aquí en mayo del 2023. Aquí entre nosotros hay varios premios. Y todos los tiene Wilfredo. Todos los tiene Wilfredo, entre los cuales hay unos muy importantes que también son de Wilfredo. Pero bueno, Wilfredo Miranda nos acompaña el día de hoy, editor de Divergentes, corresponsal del País y del Washington Post. Bienvenido, Wilfredo. Hola Manuel, hola Juan, gracias por la oportunidad. Ok, hoy no nos pusimos corbata y nos peinamos para... Te bañaste hoy. De preguntarte. Sí, aquí donde me vean. No se afeitó, pero se bañó. No dio tiempo. Pero sí, la cita en el salón me salió complicada, entonces tuve que resolver aquí en la casa. Primera pregunta, Wilfredo. Vos ahorita estás exiliado, trabajas para esos 3 medios, uno de ellos obviamente tenemos que ver como puedo decir, propietario, es una sociedad, ¿no? ¿Cómo haces para seguir informando sobre Nicaragua el día a día en tantas plataformas, pues, en tantos espacios, en tantos canales, cuando yo con costo logro ajustar para esto que hacemos aquí y paso todo el día tratando de darle seguimiento a lo que está pasando en Nicaragua y aún así me siento pues, que es difícil mantenerse informado y al punto de poder informar a la vez a los demás? Por eso siempre digo, aquí no informamos para librarnos de esa responsabilidad. Que las cosas queden claras y los amigos con los que trabajo en Divergente no se me arrechen. Yo no soy propietario, solo soy fundador. Okay. Con Neto, con Carlos. Pero sí, pues, mira, lo que uno le hace de tripas corazón y busca cómo hacerlo. Es decir, al final es la misma información, simplemente es cómo procesarla para las diferentes audiencias que pueda tener el país, que pueda tener Divergente. Y creo que, pues, yo trabajé con Juan Carlos y Juan Carlos, cuando nos daba con el látigo, pues uno aprendió algo, pues. A ser versátil, loco, pues, o sea, sobre todo no es un trabajo solo mío, o sea, al final dependemos de la información que se está generando desde adentro de Nicaragua,
la información que nosotros podamos recopilar con nuestras fuentes, y ahora pues sobre todo que todo el mundo está exiliado, desterrado, sin nacionalidad, la información se está moviendo fuera. Evidentemente cada vez es más difícil entender o saber lo que está pasando, sobre todo adentro del régimen, aunque porque hay demasiado terror de parte de la gente que está adentro, pero logramos todavía, y, no, y no me, a mí no me gusta decir logramos para que no se crea nosotros, sino que todos los medios independientes que lo seguimos haciendo, Confidencial, 100% Noticias, todavía mantenemos fuentes dentro del Estado que nos permiten tener un poquito de nociones de lo que sucede adentro del régimen. Es complicadísimo, pero uno tiene pues que a diario pues es un trabajo de no parar, pues, es decir, uno duerme con el celular, o sea, el celular, o sea, es más importante que tu pareja a veces, porque estás en la noche con él, amaneces, revisando correos, revisando chats, averiguando cosas, entonces es como, pues así se hace, pues. Tipo adolescente tiktokero, pues entonces. No, yo solo tengo TikTok para ver, no puedo hacer TikTok. No, pero digo, pero tipo pueden seguir el TikTok. Ya ahí te agarró la barrera generacional. Sí. Es cierto, es un TikTok de Divergente muy exitoso. ¿Cómo haces? A ver, a vos te toca hacerle pitch a noticias sobre Nicaragua a dos mercados radicalmente opuestos. El del país, que atiende, digamos, al público de habla hispana, porque no solo cubre España, y a medios norteamericanos, estadounidenses, donde me imagino que... Y The Guardian, que cubre Europa, Inglaterra y un público más amplio de habla inglesa. ¿Cómo esa dinámica entre esos dos foros, digamos? Me imagino que siempre hay más interés o que es más fácil encontrar espacio en el país que en los medios basados en inglés. ¿Cómo haces para persuadirlos de que la noticia de Nicaragua sigue siendo importante? Es bien complicado. En el país es más fácil, digamos, porque el país tiene una edición que se llama El País América, y que digamos que tiene un enfoque muy particular para Latinoamérica, y le interesa mucho. Entre sus prioridades está Nicaragua, El Salvador, como sus prioridades número uno en Centroamérica. Entonces, de modo que meter más la agenda de Nicaragua es más fácil porque hay un espacio, digamos, que fijo, a diferencia de proponer para medios anglosajones de habla inglesa. Es decir, o sea, muchos de esos lectores, la gran mayoría de esos lectores del The Guardian, del Post, ni siquiera conocen Nicaragua, no saben qué es Nicaragua. Entonces, si vos ves, ahí cada vez que uno coloca noticias ahí es muy, muy esporádica, y desgraciadamente solo suele suceder cuando pasan eventos realmente que son sucesos, como la liberación de los presos políticos, o que le pase algo al comandante, o que el comandante normal mande a matar a unas 20, 30 personas o aprecie 100. Entonces, desgraciadamente, el interés solo para esos medios solo resulta en esas ocasiones, y cuando resulta en esas ocasiones uno tiene que aprovechar para no solo informar del hecho, del suceso que genera el interés, sino para explicar el contexto de lo que está sucediendo en Nicaragua, de manera que esos lectores que no suelen leer de Nicaragua a diario, ni suelen consumir nada de Nicaragua a diario, tengan un poquito de noción, una noción de un problema tan complicado en Nicaragua. Venderlo en 800 palabras, en 2 páginas, es complicado, pero ese es el reto que uno trata de dar contexto, trata de dar personajes, etcétera. Y es complicado porque si vos, o sea, ustedes que viven en Estados Unidos, vos podés hacer zapping, y yo creo que aparte de Univisión, de Telemundo, vos ves los noticieros en inglés, y o sea, yo en su momento trabajé para Univisión y tenés que estar peleando por colocar una nota con toda Latinoamérica. Ahora imagínate que tendrías que tratar de colocar una nota en NBC o en esas grandes cadenas gringas, cuando las prioridades, aparte de las prioridades internas, o sea, ¿qué son? Ucrania, Putin, otras cosas, frente a Nicaragua, que es una minucia. Entonces es complicado, ¿ves? O sea, por lo menos de 10 pitch que puedas hacer al mes a un medio anglosajón, no te compran ninguno. Pero si te pagan, ¿no? O sea, no es que si no lo publicas no te pagan. Bueno, no, si no publicas no te pagan. No, si no publicas no te pagan. Si uno, así es la cosa. Realmente los medios internacionales ya no tienen, digamos, muchos periodistas de planta que te están cubriendo siempre un lugar por un salario, pues. Realmente casi todos creo que ahora funcionan es freelance, es formato freelance. Es freelance, pues, con corresponsales. Y te paga, pues, o sea, no me estás preguntando, o sea, si yo publico en The Guardian o en
diario gringo es que el pago no viene al mes, o sea, tardan 3, 4 meses en pagarte una nota, pues por toda la burocracia que hay. Así que no hagas planes, Manuel. No, pues yo le iba a pedir prestado a Wilfredo después que hablara todas las maravillas de ser corresponsal de los medios más importantes del mundo, pero ya vi que más bien... Bienvenido al glamoroso mundo del periodismo. Periodismo freelance. Ok. Quería hacer esa introducción porque yo creo que nos vamos a tardar bastante hablando de otro tema que, bueno, vos normalmente entre las cosas que reporteás, siempre me ha caído mal esa palabra porque sospecho que está mala. Hay una adaptación muy libre del periodismo porque no existe reportaje. O sea, okay, entonces, haces tu función de periodista. De pronto emitís opiniones sobre política. Y si bien no sos un político, pero todos los ciudadanos tenemos y estamos obligados a entender y opinar y por lo menos conocer lo que está pasando en la política. Y vos hace poco escribiste un artículo en Divergente sobre precisamente la oposición y una especie de radiografía de lo que estaba sucediendo y lo que vos quisieras que sucediera. Y que bueno, no sé, se agrega a ese gran saco de comentarios sobre la oposición. Es más, aquí cada vez que viene alguien le preguntamos y llegamos a la misma conclusión, pues que no se unen, que la razón por la que no se unen, que lo que deberían hacer es unirse, que es tan fácil y por qué no lo hacen. Quería ver si podemos, aprovechando que te tenemos aquí, resolver esa situación para que ellos ya a partir de mañana apunten. Están ahorita todos ellos. Ahorita está la tía Kitty con su lápiz y papel, y Félix y Juan Sebastián. Ese es un buen punto. No soy muy querido de ella, me comentan. Ahí Manuel puede interceder por vos. Sí, hombre, yo te puedo. Manuel le va a decir que sos brother, no te preocupes. Pero bueno, mira, ya ves. Yo creo que es difícil a mí me cuesta tomar en serio cuando viene y de pronto alguien que obviamente habla a partir de la ignorancia dice, es que todos estos son MRS y pagados por esto. Pero yo veo que aquí siempre por lo menos Juan Carlos siempre fomenta esa idea de por alguna razón, solo yo aparentemente soy afín a Doña Kitty, porque ningún otro periodista en Nicaragua tiene alguna afinidad y yo al final de cuentas lo único que tengo es... ¿Por qué será? Uno pide... De nuevo, mira que sos vos el que... O sea, de alguna manera se alimenta de los dos lados y vos mismo te ubicás en un... Yo procuro siempre ubicarme en el centro y yo le digo, tío, a todo mundo. Es más, ese hasta es los parte que, del problema. a mí, hasta los que alguna vez he dicho, se le pasó la grapa a este maje, en el fondo yo no tengo ningún problema con él y quisiera, a veces he querido entrevistar a gente que dice, Juan Carlos, ese día lo hace solo, brother. ¿Ves cómo es difícil hacer eso de los dos lados? No solo es un problema de un lado, es los dos lados los que no se quieren ver la cara. Pues mira, por lo menos en mi caso yo no tengo afinidades, yo me ubico desde el periodismo, desde los hechos, y cuando opino en Divergencias, que es esta sección de Divergentes, pues lo hago además como el gorro de periodista, con el gorro de ciudadano, y nada más político que ejercer ciudadanía. Y basado en base a mi principio constitucional, aunque en Nicaragua no se respete, de la libertad de expresión. Es decir, y yo trato de hacer críticas realmente ponderadas, pero cuando ves una oposición tan atolondrada, que se desgasta en riñas banales, un poco, vos ponete, yo hablo con gente que no tiene nada que ver con política, que está exiliada y que no está ni cercana a los procesos políticos y que se decepciona al ver una oposición tan accidentada. Y evidentemente la oposición no ha podido organizarse porque la exiliaron, porque le echaron presa, porque tomaron mucho la decisión de caer preso para desenmascarar hasta dónde puede llegar Daniel Ortega. Pero yo creo que ya han llegado un momento, deberían haber alcanzado un momento de maduración política de decir, ok, ya deberíamos de, porque hay esa concepción errónea de pensar que la unión, que la unidad debe ser entre iguales, entre pensamientos iguales, nada más absurdo que eso, es decir, la unidad debe ser en la diversidad, pero no han logrado todavía sentarse, articularse en un solo bloque cuando tenés, es una regla simple, es unirte frente a un mal mayor. Y ya después, cuando logré ordenar la casa, pues vamos a hablar si
vamos a hablar de ideología, de esto, de lo otro. ¿Qué forma debe tener esa unidad, Wilfredo? O sea, a mí me cuesta visualizar cómo vamos a saber que eso está pasando. Estamos hablando de una junta, de un partido, de una unidad como las que ya se han articulado varias veces. ¿Qué es lo que vos crees Mira, cómo se va a materializar eso? Yo no tengo la fórmula, yo no soy politólogo siquiera, pero simplemente veo ejemplos que ha pasado, por ejemplo, en España franquista, cuando se unieron todas las tendencias irreconciliables ideológicas y se unieron en el exilio, porque con Franco también todo el mundo se fue a volar. Es decir, se unieron como una plataforma contestataria con un mismo discurso diciendo salgamos de la dictadura y vamos a sembrar las bases de una democracia representativa. Y cuando sembrar las bases de una democracia representativa, todos podemos discutir nuestras diferencias. Antes no. Eso en principio es lo que yo creo. Es decir, desgastarte que si ahorita sos verde, sos azul, sos... Pero a ver, o sea, no digo que eso no importe, porque sí importa, pero no, en sí, este momento... Y ya hemos pasado 5 años machacando lo mismo, y siempre la oposición ahorita tienen un gran capital político, sobre todo los que salieron de prisión, que no lo pueden perder, porque si lo pierden ya no van a tener ningún otro capital político de cara a la población. Ok, pero hagamos entonces, porque yo coincido, o sea, si dependiera de mí, probablemente tenemos el mismo punto de vista, pues esto debería hacerse así. Pero es tan grande esas minucias que consideramos que son irrelevantes, que estamos en donde estamos, pues. Por eso. O sea, yo lo veo como cuando le digo... Es la capacidad de entender que esas minucias son grandes y que necesitan... Porque lo que necesita Nicaragua es una gran conversación de país, una gran conversación de memoria histórica, una gran conversación de justicia universal por los crímenes de Somoza, por los crímenes de los sandinistas en los 80, por los crímenes de la Contra, pero lo que pasa es que aquí andan un montón de tipos que quieren ser jueces y quieren venir a medir o hacen una interpretación maniquea de la historia de acuerdo a sus intereses, y eso no nos toca a nosotros, nos toca a Nicaragua. O sea, a nosotros no solo nos toca salir de Daniel Ortega, nos toca un montón de cosas para ponernos al día con la historia, con las víctimas de un lado y de otro, aunque no te gusten, pero venir a decir, dale. No, dale, tenés razón, y ahí me parece que podemos sentar la propuesta, pues ahí apunten los que están ahorita pendientes. No estamos avanzando en el tema de salir de Daniel Ortega. No, y vos estás de acuerdo que esa conversación es necesaria. ¿Es acaso necesario que ya estemos en el país sin Daniel Ortega para tenerla? Y es que yo creo que sí, o sea, ahorita que es la cual, o sea, puedes, a ver, cuando España salió del franquismo y se senta la base de una democracia representativa, de esa discusión democrática, porque esto tiene que ser una discusión en democracia, nació la ley de verdad, de memoria histórica, la ley de verdad histórica, es decir, para empezar a poner al día. Entonces, pero ahorita, ¿cuál es la discusión? Es decir, ¿qué discusión puede tener solo desde fuera de Nicaragua? O sea, necesitas también involucrar a la gente que está adentro, pero no puedes conversar con la gente que esté adentro porque te echan preso. Ok, pero a ver, pero ahí vos entonces ya pusiste dos componentes. Por un lado está la conversación y por otro lado están los efectos en términos de ley, política, algo palpable en la sociedad, y que no podés involucrar a los que están en Nicaragua porque obviamente no hay manera de que ellos participen. Pero yo sí veo la posibilidad, o más importante, la oportunidad de que, ya que no estamos saliendo de Daniel Ortega y este impedimento es tan grande que no va a dejar que nos unamos, ya vi que no va a dejarse un 5 años. O sea, se pudo aquellas marchas autoconvocadas en donde la gente salía y se manifestaba. Eso se pudo, pero creo que ahí dimos con el techo. Por eso, sí, o sea, ya después de eso, que es el siguiente paso en donde vos, ok, a ver, veámonos las caras, organicémonos, ya no lo autoconvocó, como dicen un montón de políticos, pues ya la parte autoconvocada pasó, ahora viene la parte organizada. Ok, ahora viene la parte organizada. Ahí damos con la pared. Y es como vos decís, es porque no hemos tenido estas conversaciones. Entonces, mi insistencia cada vez que viene alguien aquí es precisamente a tener esas conversaciones. Y me llama la atención, mira lo que te mira, hay que ser justo con algo, sí. Las personas que están promoviendo actualmente
esta estridencia, estos ruidos están en la Florida y mucha gente Ok, que se cree más republicana que Donald Trump y muchos ok, somocistas, hay que decirlo te lo claramente. acepto. Y hay Te y lo, hay que estar claro que en Costa Rica, mientras estaban los presos políticos, inició un proceso muy interesante que tuvo un error, no tener más comunicación y explicar lo que estaban haciendo, pero lograron centrar a tu tía Kitty con gente con la que ella no se cruzaba palabras. ok. Es decir, Y y eso, se llama el y proceso eso de se Monteverde. convirtió. Y Eso se se Ahora, convirtió ahora en munición para atacarla porque ahora se vendió y ahora Claro, es pero parte ¿quiénes del la atacan? No MRS. la están atacando la gente moderada que tiene sus Ok, diferencias. O sea, la ok. están atacando estos Wilfredo, espectros. ¿y ese proceso se terminó con la salida de los presos políticos o todavía No, continúa de alguna ese forma? proceso sigue y según entiendo yo no apunta a ser ninguna plataforma. Sí, aquí Simplemente era un estuvimos espacio de encuentro que está tratando ahora, que sucedió en Costa Rica y ahora están ujú. tratando de llevarlo a Estados Unidos para hacer una concertación de toda la oposición y que de ahí nazca algo. Pero digamos, Monteverde como tal, no es que de ahí va a ser el partido Monteverde, simplemente fue un Mm. espacio de encuentro donde eso que decía Manuel, gente que no se sentaba a hablar, gente que tenía, que no te puede ni nacer al frente, lo hicieron. Y por eso te digo, sí hay que reconocer que la oposición ha avanzado mucho, lo que pasa es que ha sido el error de no comunicarlo, porque, pero también nosotros creemos en política que tenemos que comunicar todo, y a veces comunicar todo de una vez también es un error, también tienen que entenderse primero, y yo creo que lo han estado haciendo, y por lo menos yo te hablo de políticos moderados, pero cuando voy a escuchar a Jaime Arellano, por Dios, o sea, y son gente que Pero está a ver, torpedeando esos procesos, pues. O sea, y entiendo, a mí no me pero interesa, yo lo digo con nombre y apellido, porque es verdad. está bien, está bien. Y estoy de acuerdo con vos en gran parte de lo que decís. Pero lo que yo no, yo quisiera ver, y ese es el aporte, pues. Vos, de- estos ataques virulentos y obviamente con apuesta en el proceso, pues alguien que tiene algo, pues una agenda propia y que quiere ubicarse como un liderazgo en el sector polarizado de la derecha. Y lo describís muy bien. Pero si no son ellos, ¿quién está tratando de hacer esta conversación, que esta conversación se dé? Y te pongo de ejemplo, nosotros cada vez que viene alguien que puede aportar a esa conversación, le hacemos la pregunta y ellos eh, la responden sin ningún problema. A veces se van por la tangente, pero la mayoría de las veces nos responden y son respuestas honestas. Y son respuestas, como decís vos, una conversación moderada en donde no los estamos acusando de asesinos sin saber que son asesinos, no los estamos acusando de piñateros sin saber que son piñateros. Simplemente nos ayuda, y a mí personalmente me ayuda, a darle dimensión a lo que sucedió en los 80 porque yo realmente no lo sé, no había internet, estos maestros todos se quedaron callados, nadie dice nada, y es hasta ahorita que estamos aprovechando para hacerle las preguntas. Esto nació precisamente para hacerle esas preguntas. Pero si no son esos extremistas que están están atacando y produciendo ruido más que una conversación, ¿quién está haciendo del lado moderado? ¿Quién está haciendo esa conversación? Porque yo entiendo que, por ejemplo, Carlos Fernando no pueda porque fue protagonista en los 80, él no puede venir y decir, a ver, esto fue lo que pasó y aclárennos y no sé qué, porque él fue protagonista, no va a ser él el mismo que se va a hacer, pero vos, yo, los jóvenes, que no necesariamente fuimos parte de eso, que no somos el extremo de la derecha, que no somos los ultra, no estamos tampoco aportando a esa conversación. Estamos en esa posición de, como ahorita eso es irrelevante y no nos importa y a nosotros en realidad no nos parece un obstáculo, mejor no hablemos de eso. Pero Mira, sí yo lo no estoy es. diciendo eso, o sea, es un obstáculo, estamos claros, pero un obstáculo, a ver, en dos partes te lo voy a responder. Es un obstáculo de esta minoría que es una minoría, a ver, las minorías compactas hay que tenerle miedo porque las minorías compactas tienen poder. Es decir, mira, don Daniel Ortega siempre ha sido una minoría, nunca hizo un pacto para poder llegar y ha sido una minoría compacta que nos tiene dominados. Entonces estas minorías, que son muy minúsculas, no me gusta usar minúsculas porque ya sabemos que recuerda, pero que son muy pequeñas, tienen mucha fuerza y meten mucho ruido. Es cierto. Y están queriendo eclipsar un debate cuando la ciudadanía de a pie lo que quisiera es que la oposición les diga que son una alternativa o qué tipo de alternativa van a hacer después de Daniel Ortega. Yo creo que esa es la conversación que deberíamos de estar teniendo. Pero bueno, está planteado el tema de Ahora, esta conversación. pero Es un Wilfredo, sí. obstáculo que si Espérate, espérate. no lo saltás, no hay Si manera de esto, si pasarlo. estos grupos, si estos grupos radicales
A ver, al final todos los nicaragüenses van a tener que ser parte de la solución, digamos. Entonces, ¿qué hacer para que estos grupos, en vez de convertirse en un obstáculo, se unan a un proceso en el cual podamos llegar a un punto en el que se Pero restablezca eso es lo que voy. una democracia representativa? O sea, hay que apartarlos o hay que tratar de integrarlos y sentarlos en la mesa y A ver, entender qué es lo que quieren. Es a que eso es lo que voy. apartarlo es lo que están haciendo, según ellos es lo que están haciendo ellos. Apartarlos no podés. A ver, Si es es que no. Nicaragua. Mira, a ver, en dos tantos, yo creo que Abril nos dio la lección. Feministas caminando de la par de curas religiosos, nada más distante en las antípodas que eso. Entonces, a estos tipos no los puedes apartar, los puedes integrar. Lo que pasa es que estos tipos adolecen de un gran problema. Ellos lo integran y la democracia es a su manera, porque la democracia es en su cuadro. Entonces, no admiten que en esa democracia haya gente que sea socialdemócrata y porque todo lo demonizan con ese cuento del comunismo, que no es así. O sea, Jaime Arellano hablando de comunismo en Estados Unidos, por Dios. Todo lo demonizan. Entonces, para ellos la democracia es solo su cuadro. No admiten diversidad sexual, matrimonio, porque al final todos esos temas conservadores, el aborto, es toda la raíz de lo que ellos dicen, eso es comunismo, eso es izquierda, siendo una cosa más amplia de diferentes espectros. O sea, no los podés apartar porque al final son nicaragüenses. O sea, Sí. Ese es mi pero, punto. O sea, lo pero que yo ellos quiero mismos, entender pero es ellos mismos los podés invitar a que cómo superar mira, el esas problema es que las diferencias puertas están límite. abiertas, han estado abiertas los procesos, te puedo decir porque lo conozco, y ellos mismos se descalifican porque no llegan a aportar, quieren llegar a imponer y a pensar que ellos son mayoría. ¿Mayoría de dónde? O sea, solo porque la gente odiamos a Ortega, no te hace que ser que los Álvaro Somoza sean mayoría. O sea, porque si vos me decís que la solución es sacar a Ortega para volver a llevar a otros Somoza al poder, pues puta, mejor me quedo siendo español. Por Okay. eso Pero Wilfredo a está ver, tan informado ahora de la transición del franquismo a la Claro, democracia. porque al final todas esas diferencias en España existían y se creó una plataforma de una democracia representativa donde todo ese tipo de cosas se discutieron, pero sobre todo lo más importante fue crear, y eso es lo que vos decías, Manuel, nosotros los jóvenes, los que no vivimos en los 80, es decir, Muchachos, crear procesos de les memoria. tengo una noticia, ya no somos jóvenes. Bueno, pues, pero yo aquí no viví. Wilfredo y yo, hombre, Wilfredo y yo. O Dale, sea, dale. que ponerle que vos querés saber lo que pasó, es decir, estos ultras no te lo van a responder, no te lo va a responder Carlos Fernando. El país necesita una respuesta de verdad histórica y Así son es. procesos muy largos y España todavía no lo ha solucionado. Ahí sigue. Hasta hace poco sacaron a Franco del panteón del Valle de los Caídos, a Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Es decir, son procesos muy largos, pero son procesos de ajustar historia, sobre todo honrar a las víctimas y ninguno de nosotros tenemos la respuesta. Simplemente tenemos que crear la plataforma como país, no solo para tener democracia, sino para responder todas esas inquietudes sin una interpretación maniquea, es decir, que me haga decir que la contra es buena, pues, o sea, una No, respuesta no, muy simple. O sea, pero es lo que no. quieren plantear, es decir, lo que pasa es que ahora Ok, pero no te vayas por. A ver, discúlpame, estamos ante dale. tanta perversidad, Ujú. porque yo creo que estos más son los más perversos que le ha pasado a Nicaragua, no lo dudo. Entonces que caemos en las comparaciones simplistas, bueno, es que el del anterior era mejor. Yo creo que no funciona así. Y si seguimos así, vamos a seguir repitiendo los mismos errores de la historia. Ok, pero precisamente hablamos como que ellos tuvieran el micrófono y nosotros solo reaccionamos, o mejor dicho, nos alejamos de eso y ahí que queden hablar. Mi punto es el siguiente. Vos, Pero es que ellos no nosotros, quieren hablar tampoco, Manuel, ellos solo no, quieren vociferar, porque se les han dado espacio. vos los obligás. A ver, mira, aquí en este espacio yo he invitado a todo eso, a todo el que en Twitter pasa volando, bueno, algunos por falta de contacto, pero ahí ando tratando de invitarlos porque precisamente yo estoy convencido que dentro de todo ese ruido hay un argumento válido. Porque coincidimos en que no hemos hablado de Somoza, no hemos hablado del sandinismo en su primera dictadura, no hemos hablado de Sí, los pero ellos errores no después. quieren, pero el punto es que ellos Entiendo, no quieren hablar entiendo, en ese tono de voz, hablemos de todo, ellos solo quieren hablar, ellos se posicionan en que nosotros somos los buenos. Y no es así, pues, entiendo. Pero si todo el mundo hace lo mismo, hombre. no Pero necesariamente. anda ahí en la Mónica Baltodano. Ese es precisamente su argumento. Es que Daniel Ortega es manipulador y se robó el sandinismo, pero el sandinismo en realidad es lindo, bello y precioso, dice.
Yo nunca he escuchado decir a la Mónica que ha sido el Anda niño a ver de... la entrevista que hizo en Pero, Argentina, que le preguntaron y sale un periodista que le hace la pregunta, que está hablando con ella y lo que dice, es que lo que diferencia el verdadero sandinismo del sandinismo de Daniel Ortega es la piñata, dice, No, teniendo no la vi la enfrente. entrevista. Ok, pero bueno, mira mi Pero punto. por eso te digo, ningún extremo es bueno, tener los dos extremos, tener a la Mónica por ahí Así pero es. mira, y tener a la otra señora que tuvo Luis Galeano diciendo que hay que ir a la guerra y ella vive en Estados Unidos, en México, yo no sé, y dice que ella nunca ha tenido una pistola, pero que nos vayamos a guerrear. Creo que ahí fue un poquito manipulada ese cortito que sacaron, porque Yo ella la en escuché, ningún momento invita a, simplemente reacciona ante la posibilidad de la guerra. pero Y dice que creo sí. que, pues sí, pues, pero no es que está invitando, no es que su plataforma es a favor de la guerra, como sí hay unos que esa es su plataforma. Y que cada vez es más, la vez pasada lo hablamos, cada vez lo escucha más gente. Y eso a mí me parece peligroso, porque refleja la frustración de la gente que está aburrida de escuchar a todo el mundo decir, ok, la unidad es necesaria, la unidad es lo que necesitamos y la unidad es lo que es esto, pero nunca llegamos a ella. Es como Mira, estar a 2 metros y vamos que te decir, interrumpa. dale. Todos estos ultras para mí son sospechosos. Y te lo voy a Ok. poner de la siguiente manera, con esos discursos estridentes que no admiten medias tintas. Es decir, se arma la campaña, toman fuerza y a los 2, 3 meses, Juan Carlos Ortega, que había estado callado en algún trance, sale con una columna que publica en el 19 Digital, hablándole a la comunidad internacional, sobre todo a los gobiernos de izquierda que nos han ofrecido nacionalidad. ¿Ves? Esa es la oposición que quieren, la oposición somocista, el somocismo descafeinado. Para mí responde a una estrategia de seguir dinamitando estos esfuerzos de unirse entre la oposición. Es decir, o sea, andale esa columna de Juan Carlos Ortega. O sea, básicamente, o sea, son estos tipos, son el argumento perfecto para hablar de somocismo descafeinado y decirle a Chile, a Argentina, a México, no, la oposición no es esa pluralidad que la comunidad internacional ha reconocido, sino son estos somocistas que añoran a Somoza. Y es decir, al final, y en esta lucha, como yo puse en la columna, necesita a la izquierdistas como la Mónica para que le vayan a hablar a los del cono sur. Necesitas a los derechistas para que se sienten con Ted Cruz a hablar. Necesitas de todo. El punto es que hay sectores que están demasiado ultra, que no quieren llegar a un punto medio, que no quieren conversar y entender que estas diferencias para mí solo las podemos resolver en democracia. Con Ortega no las vamos a resolver y nos vamos a seguir estancados hasta que el señor ese siga ahí. Yo tengo una propuesta, por eso por eso mi insistencia. A ver, decila pues. O sea, en todas estas posiciones polarizantes y extremas hay argumentos legítimos. Esta señora que decís vos, que está hablando de la guerra y todo lo demás, dijo cosas que son legítimas. Dijo, a ver, la transparencia, a ver dónde decían, porque a ver, Estados Unidos y la Unión Europea y los países amigos a la oposición, me cuesta decir la oposición, pero ok, oposición, porque no todos, yo no soy oposición de Daniel Ortega, yo soy una víctima de Daniel Ortega y actúo como tal, yo no soy opositor. Pero bueno, ok, estos países han financiado estos últimos 5 años y no tenemos transparencia al respecto. Ahí andaban las bolas que el tal no sé quién se robó $40,000 y todo es a nivel de cuecho, no lo sabemos. Pero es muy Y han fácil, ido, entrar a la página de USAID, ahí están todos los informes, todos los que reciben Todo fondos está, mira, están obligados es una rendición de cuentas. pero no lo hacen ellos. Lo que quiero decir es que, y es un ejemplo nada más, esta No lo señora hacen ellos quienes, perdón. no lo hacen los que reciben los fondos, no lo hace, o sea, yo oíme, no pero, tengo claridad. Que yo sepa, si pero no la rendir cuentas, información, dan la fondos información está en línea. en Todos estos línea, porque organismos, además es dinero mira, público. todos Es dinero A estos público de la Unión organismos Europea. permítame, lo hacen público. Todo está permítame público, hacer, entrar a la net, permítame, ¿Por qué pensar, discúlpame, cuando sale supuestamente William Griffith con su gran investigación, reciben dinero? Si solo es posible divergente, entrar a la net y ver cuánto dinero nos dan, y cada dólar está totalmente con rendición de cuentas, tenemos auditorías internas, tenemos contadores, o sea, a ver, eso es un argumento también que se presta a esa retórica, o sea, no dudo, otro que tal vez haya hecho un manejo indebido de los fondos, y yo entiendo que estos organismos tienen instancias de rendición de cuentas y que los purgan, pero yo no, o sea, yo te digo, yo que conozca, uno rinde cuenta por cada dólar que le entregan. ok, pero déjame hacer mi propuesta entonces.
cuando vos escuchas a esta gente, y usé ese ejemplo, no dije que ese sea el fondo del asunto, pero así como ese también habla ella de, a ver, de que, bueno, pues usemos ese ejemplo para no irnos más largo. Si vos agarrás ese tema y le das la oportunidad, más allá del ruido, pues de toda hay que echar preso y todo lo demás, agarrás eso y decís, ok, la respuesta es esta, esto y esto está sucediendo, aquí está, la crítica está hecha, aquí está el argumento en contra de la crítica, lo tomas en cuenta y respondes a lo que están diciendo. No necesitas que ella se siente con vos a platicar, simplemente vas neutralizando o vas por lo menos tomando en cuenta los argumentos de la otra posición, generalmente estos polarizantes, y vas respondiendo. Pero es que, Manuel, el punto también, te vas a poner a responder cada disparate que digas, porque que me digas, no, o sea, que me digas no. que, o sea, uno, decirme a mí, o sea, vos te robas el dinero, eso no es un argumento, si todos mis informes son públicos. O sea, eso no es un argumento, o sea, yo no te voy a darle mi informe de rendición de cuentas. O sea, eso para mí ni siquiera es un argumento que vale la pena rebatir, nada más que con eso. Entonces, también, ¿hasta qué punto vos, yo sé que vos siempre sos abogado del diablo, hasta qué punto vos vas a estar desgastándote tu tiempo, pudiendo hacer otra cosa, contestando? O sea, yo te voy a contestar lo que yo sí creo que amerite. Si vos me decís que soy ladrón, yo te contesto lo contrario. Es decir, pero hasta ahí, pero además con argumentos, con pruebas, hecho, correcto. Ese es mi punto. Y si en esta conversación, que todo el mundo está, para mí, lo más graficante es lo que hizo Facebook hace como 20 años. ¿Gratificante o graficante? Graficante. Que los maes inventaron una burbuja en donde vos perfectamente podés vivir en un mundo. No te das cuenta de lo otro. Un mundo diseñado pero es que pasa especialmente eso, para vos. Pasa eso. Wilfredo puede hacer un artículo desglosando todo lo que le dio la comunidad internacional a Divergente, e igual la gente que no confía en él va a decir que eso es mentira, que los números están maniatados, que le dieron $1 millón de dólares, que la CIA le hace las transferencias. Entonces, no lo estás haciendo. No acabamos de hablar que el problema es que estos son los extremos y que no hay una conversación moderada. No lo estás haciendo para los extremos. Los extremos ya sabes que van a estar en esto. Es más, hay detrás toda una tradición de la inteligencia rusa que es precisamente como decís vos, es sospechoso. Pero mira que sospechoso es. Pero a ver. Porque el tema de la financiación, discúlpame, el tema de la financiación fue un gran tema. Y fue un gran tema en un momento en el que que se están robando en el todo el mundo, o sea, que están los informes. Y ahí nomasito el régimen, ley de agente extranjero, todo el mundo expuesto y todo el mundo mamado. Es decir, o sea, ¿hasta qué punto todas esas cosas son sospechosas? Mal ejemplo, pues. Pero hay ahí argumentos de estos extremos polarizantes que calan. Por eso digo, para mí no es tan... A ver, que haya alguien hablando locura de este tipo no me es llamativo. Lo que me es llamativo es que de pronto lo escuchaban 100 y ahora lo escuchan 10,000. Yo no sé si lo escuchan 10,000. Vos veas a Santiago Burke. Yo sí te puedo decir que lo escuchan 10,000. Que lo es. Pero no, son 10,000, ahí están los números. Pues de pronto la conversación moderada es la minoritaria y la conversación polarizante es la mayoritaria. Y eso no ha sido así siempre. Entonces, a mí me preocupa. Vos no lo estás haciendo para los polarizados, lo estás haciendo para el sector de la población que está abierto, tiene sus oídos abiertos y que quiere escuchar ambas partes, y lo está haciendo. Bueno, está escuchando a esta gente hablar y hablar y hablar y hablar, y no hay una respuesta precisamente porque vos decís, esto es locura, esto no está basado en nada, pero tampoco lo respondés. Entonces, para mí, mi aporte y lo que yo trato de hacer es, ok, yo rescato de todos estos gritos, hay una que otra crítica que vale la pena discutir. Y yo la discuto desde un punto de vista racional. Lo que a mí me motiva a escribir esa columna, que se leyó un montón, es precisamente tratar de responder a alguno de esos argumentos que encontrar en todo ese ruido polarizante que vale la pena responder. Por ejemplo, pues que el MRS aquí, que el MRS allá. O sea, de ninguno de los tres candidatos presidenciales o que son lo más posible a aspirar a la presidencia, ahí no ves a ninguno del MRS. O en la primera línea de que ahora UNAMO, o en la primera línea de los que dirigen UNAMO, ahí vos no ves en primera línea
a estos guerrilleros que fueron parte de la revolución, es decir, forman parte, porque tampoco los puede excluir, pero tampoco los ve a ellos aspirando a un cargo público o aspirando a otra cosa, ¿me entendés? O sea, tratar de responder ese tipo de cosas, y yo no es que esté defendiendo a nadie, simplemente, o sea, son hechos, pues, decir, ¿quiénes son los tres que quieren ir a la presidencia? Félix, Juan Sebastián, Medardo y uno que otro. Además, a mí es una locura pensar que todo el mundo, ahorita no hay nadie que quiere ser presidente, porque, o sea, asumir un gobierno de transición o un gobierno como el que venga, eso está difícil, hermano. Si yo fuera candidato, no, yo mejor, y soy joven, mejor en 2 años, en dos periodos más soy, porque o sea, el trabajo que viene, lo que viene después de Ortega, yo no se lo deseo a nadie. Entonces, el que quiere ser presidente, quiere ser presidente. No, yo no quiero ser presidente. Estoy dando un ejemplo, de que quisiera, puede ser, porque Wilfredo 2050. No, ni que a mí me interesa ser periodista siempre, pero digamos de los 11 candidatos presidenciales que hubieron y que lo echaron preso a casi todos, hacer esa lista ahora, ¿quiénes son los que quieren ser? Creo que podemos, así, hay muchos que han tirado la toalla. Sí, por eso, a ojo de buen cubero, yo estoy claro que por lo menos 5 que antes querían ser, ya no quieren ser. Ya no quieren ser, hombre. Sí, así pues, así sin que lo hayan dicho ellos. Por ejemplo, ahí doña Cristiana, yo veo que no quiere ser. Mi tío Miguel Mora, yo veo que tampoco quiere ser, pero bueno, precisamente, esta gente que sí quiere ser y que está trabajando en el proceso de unidad como algo secundario, porque en realidad en el fondo lo que más trabajan es en cómo golpear al sandinismo, al gobierno de Daniel Ortega, desde sus trincheras, pues Juan Sebastián va a los eventos y habla cuando le preguntan, Félix va a los eventos también, lo acaban de premiarnos la palabra, pues lo acaban de reconocer en las Naciones Unidas. Medardo cada vez que le preguntan también habla. Pero es que el punto que ellos están trabajando, pero mira, este ruido que se genera y que no necesariamente es en el liderazgo, porque el liderazgo, como dicen ellos, en la cárcel nos conocimos, nos juntamos, ya estamos claros, no hay grandes problemas, es más, pues eso está hasta cierto punto está resuelto, pues el liderazgo está resuelto, pues, pero hay ruido, y ese ruido, que si bien coincidimos en que son estos polos, y que es mucho ruido, se puede neutralizar si el grupo moderado, en el cual yo me incluyo, porque tengo críticas para un lado, tengo críticas para el otro, pero estoy claro que la prioridad es lo de Daniel Ortega, puede contribuir a esa conversación desde un punto de vista moderado. Y eso es donde yo veo... Vos querés decir que hay el ruido de estos sectores extremistas está llenando un vacío comunicacional. Eso es lo que quieres decir. Llenan un ruido, podrá decir en medios de comunicación, en redes sociales y todo, pero ve las encuestas de verdad. O sea, que le preguntan a la gente cuál es su problema, la gente en Nicaragua no dice que mi problema es que si soy zurdo, si soy derecho. No. O sea, la gente claro. La gente más allá de las redes sociales, que es donde nos concentramos y pensamos que ahí pasa todo. O sea, al nicaragüense le preocupa que el queso valga un montón y la oposición no está trabajando en ser una alternativa para que el queso no valga un montón. Es decir, por el desempleo. Sí. O sea, para mí esos son los temas en los que se deberían, o sea, porque al final, de nuevo, o sea, en el ejemplo de España dice, bueno, o sea, estamos claros que el generalísimo no lo hemos podido derribar en 40 años, ni en guerra civil, ni en nada, y ahora nos toca hacer una plataforma contestataria de oposición que se haga una alternativa y al momento de salir de este tipo, que la población nos crea y que nosotros tenemos un programa para la población. Y para mí es lo que deberíamos de estar trabajando, no estarme gastando en que si me gusta la Dora María o en que si me gusta Jaime Arellano. Y además, o sea, de nuevo, pero, o sea, a ver, yo no te quito argumentos en que ellos están llenando, digamos, el vacío en la gente que no explica lo contrario o no se encarga de refutarle los argumentos válidos o no que puedan tener. Pero los problemas de la gente de Nicaragua no son eso. Ok, y estamos de acuerdo, pero es entender que la política no funciona necesariamente como una respuesta a las necesidades de la gente, mientras no haya un juego político funcional. El problema es que ni siquiera llega, o sea, el carro no camina. Ya sabemos que el carro, una vez esté caminando, sus funciones van a ser resolver los problemas de la gente.
pero antes ese carro tiene que tener llanta, gasolina, conductor y ese camino funcionando. es demasiado largo, o sea, para que lleguemos al punto, ver, en que la oposición pueda incidir en el precio del queso, estamos tal vez a décadas. Entonces, exacto, pero pero podés hacer, o sea, tener, como dice Wilfredo, podés tener, como en algún momento lo hablamos, vos podés tener una posición, ahí sí, de oposición, con todo lo que hace Daniel Ortega. O sea, que si Daniel Ortega sale con esto, vos, como que fueras partido de oposición de Nicaragua, solo que fuera de Nicaragua, y respaldado por una legitimidad que hasta cierto punto va a ser de mentira, porque no hemos tenido elecciones ni vamos a tener pronto, pero por lo menos das la impresión que hay una unidad, un cuerpo. Que estás preparado en cualquier momento para asumir un vacío de poder, un cambio, o sea, que estás preparado, pero la oposición ahorita la sensación que te da es que eso es un montón de grupos, y te digo, y están agotando los cartuchos. O sea, ya se lo dijo Javier Nar, en Estados Unidos se lo están diciendo, aquí ya no queremos 10, queremos un grupo fuerte para reconocerlo, porque, o sea, es demasiado, es como una hidra, cada vez que cortas algo nace uno nuevo, o sea, tiene que ser un solo frente en diversidad. Entonces, pero si no se ponen de acuerdo, y ese es con eso yo cierro mi artículo en Divergente, si no se ponen de acuerdo, no solo se jodieron ellos como oposición, nos jodimos todos. Así es, pero por eso precisamente. Y ahorita una transición a la democracia, para mí, desde mi punto de vista, no solo la garantiza que se acabe la dictadura, sino la garantiza una unión de la oposición, una unión en diversidad. Ok. Vos agarrás este proyecto, vos agarrás este problema, esta empresa, inmediatamente comenzás a identificar cuál es el problema y buscas la solución a ese problema. Y el problema para mí es precisamente que tenemos esas conversaciones pendientes, que no las hemos tenido, y mientras no las tengamos, no vamos a salir de ahí. ¿Ya? Sí, pero es que eso, no hemos tenido conversaciones, estamos de acuerdo. Hemos hecho lo que hacemos los nicas, penearnos, pegar gritos. O sea, lo que el país necesita es, de nuevo, es sentar las bases para tener una conversación histórica mediada por principios de justicia universal, pero eso no lo va a hacer en dictadura, ni lo va a resolver en dictadura, lo va a resolver pues estamos en un círculo vicioso. Yo no pienso eso que pensás vos. Yo pienso que así como estos más están resolviendo su problema a su manera, echándole verbo a todo lo que huele a sandinismo y que comunismo y que todo eso, ellos según ellos están resolviendo. Ellos insisten en que el pueblo de Nicaragua ya no quiere saber nada de sandinismo y que nosotros somos la representación del pueblo porque tienen una línea directa con el pueblo y entonces ellos son pueblo y el pueblo aquí, el pueblo allá. Ellos lo resuelven a su manera. La gran mayoría de Nicaragua no quiere sandinismo ni orteguismo, como tampoco te puedo decir que quieren somocismo. Ok, pero entonces, ¿por qué no se puede tener esta conversación? Y ese es esto es lo que hacemos. Pues estas conversaciones que tenemos aquí es precisamente, a mí me llama la atención que, por ejemplo, tenemos a un Ernesto Medina y le hacemos preguntas que nunca nadie le ha hecho. ¿Cómo es posible que en 50 años que tiene el señor de ser todo lo que es, nunca nadie le ha preguntado, mire, y en los 80 usted no habló de la, ¿cómo es que se ama lo de la independencia de la universidad? La autonomía universitaria. Nadie le había preguntado aparentemente. Primera vez. O sea, ese es mi punto. Esas conversaciones a ver, que podés tener ahorita. Entiendo lo que decís de tener una conversación y creo que sí es válido. Pero un ejercicio profundo y correcto de revisión histórica de quién le hizo a quién, eso solo puede pasar en un contexto pacífico, en un contexto de democracia incipiente, que es lo que pasó en España. O sea, los crímenes del franquismo no se definieron antes de la muerte de Franco, cuando la oposición se estaba articulando en el exilio. Eso se dirimió después, cuando ya estaban en... Exactamente. Entonces, una cosa es una conversación preliminar, reconociendo, si querés, las bases y las dinámicas de poder y la impunidad, y otra cosa es ya medirle las costillas a todos los actores. Eso no puede pasar antes. O sea, ni siquiera hay una oposición. Ni siquiera, o sea, no, mira, velo de esta manera. Eso tal vez lo podría hacer un gobierno en el exilio. ¿Me entendés? Tal vez y tal vez. O sea, ahí necesitas hablar con historiadores, necesitas que la gente que fue violentada hable pública. Sí, pero el periodista no puede inventar. O sea, mira, el periodista no puede inventar. A ver, no, si yo le estoy preguntando a la gente
de su A ver, experiencia. oíme. Déjame Dale, terminar. Si dale. vos necesitas, a ver, hacer un recuento de los crímenes del somocismo, los crímenes del sandinismo, los crímenes de la Contra y los crímenes de Daniel Ortega, necesitas primero que las víctimas vengan y te digan públicamente, a mí, a mi esposa la mató el somocismo. Y después viene otro señor, a mí el sandinismo me quitó mis tierras y mandó a mi hijo al servicio militar y murió en un combate. Pero eso no puede pasar en este contexto actual porque la gente no tiene seguridad para hacerlo y vos no Y le son puedes dar la procesos muy garantía de que lo complejos. puede hacer. O sea, Entonces, resolviéndolo en ese una nivel, tertulia, amigo, eso no se resuelve. ese nivel de detalle que es necesario para un proceso de justicia transicional solo puede pasar en un contexto de democracia con todos los derechos garantizados. Eso no lo puede hacer antes. O sea, yo Ok, entiendo, o sea, entonces estamos sí es ante una necesario, paradoja. pero no lo podemos, ¿cómo lo vas a hacer antes? Decime, si vos no le puedes garantizar a alguien su seguridad a la hora de denunciar a Daniel Ortega o al Chihuín de Somoza o al comandante de la Contra X, si vos no le puedes garantizar la seguridad a la persona, ¿cómo esa persona va a decir, ok, aquí estoy yo y esto es lo que me hicieron? Y de nuevo, o sea, es bien, o sea, está bien, vos lo podés hablar, Manuel, vos lo podés hablar, lo podés instalar en la conversación pública, pero entre hablar y tener esa conversación hay un mundo de distancia a tener una conversación histórica basada en métodos, en principios de justicia universal, que en realidad va a tener un fruto y que no lo va a tener en 10 años, lo va a tener en 20, 30 años, porque esos procesos de justicia transicional son largos y va a ir situando, o sea, en Nicaragua no es una dictadura la que le va a pasar cuenta. O sea, tenés casi medio siglo en conflicto y en conflictos que han implicado un montón de víctimas, de asesinatos, de muertes, de presos políticos, de tortura. Todo eso necesita una respuesta, pero no necesita una respuesta vos sentándote con Jaime Arellano a hablar. Eso no resuelve nada. Yo O sí sea, pienso que resuelve algo. Tal vez no necesita resuelve instalar la base todo. de una democracia, porque Nicaragua sí o sí, yo estoy convencido que necesita una gran purga histórica para sanar todos esos duelos, todas esas heridas, todos esos resentimientos, pero eso solo se consigue a través de un proceso de justicia universal y de justicia transicional, que es muy complejo. O sea, para la década somocista necesitará 10, 15 años de justicia transicional, para los de los sandinistas igual. O sea, es un proceso muy largo. Mira, Mira, Argentina todavía sigue con eso. En España se siguen encontrando fosas comunes de la guerra civil. ¿Cuánto tiempo después? 80 años eso, después. eso te iba a decir, mira, y esto puede sonar como una frivolidad, pero el año pasado Pedro Almodóvar estrenó una película que se llama Madres Paralelas, que parece un Sí, no. drama, ¿verdad? Un drama con una trama telenovelesca, muy bien hecho y todo, pero vos empezás creyendo que es una película eminentemente emocional y melodramática, y realmente es una denuncia sobre la dificultad de trascender a los traumas de la guerra, porque resulta que la protagonista de la película, que es interpretada por Penélope Cruz, termina involucrada en la búsqueda de la fosa común donde enterraron a su abuelo o a su Exacto. bisabuelo. Y han pasado 40 años o 50 años después de que mataron al hombre. Entonces, eso te lo pongo solo como ejemplo para decirte que realmente esa justicia transicional, si bien es necesaria, No expedita. no la podemos hacer nosotros en el exilio, no la vamos a hacer en el tiempo que nos queda antes que Daniel Ortega se muera, sino que se va a tener que construir poco a poco una vez que ya estemos en otra etapa. ¿Me entendés? Entonces vos no puedes decir, no podemos hacer nada hasta que todos los criminales acepten públicamente sus crímenes, porque No ese no es un proceso necesariamente. rápido. Es que yo no Eso no va estoy a pasar de un diciendo, día para otro. Y un criminal nunca acepta sus crímenes. Mira a Pinochet. Y Pinochet fue juzgado por la justicia tradicional muchos años después. Pero un criminal, o sea, esperar ay, que los sandinistas de los 80 van a confesar sus crímenes, eso no lo van a hacer. Por eso necesitan un proceso de justicia transicional que haga tribunales especiales, que haga fiscalías especiales para investigar toda la arista que ha sucedido en todos estos años de historia. También hay otra película buena, Juan Carlos, no sé si es de Almodóvar, pero un documental Ujú. que habla un poco de eso en España, de encontrar las fosas comunes y el largo camino por identificar y rendir memoria y justicia a las víctimas. No me acuerdo, creo ok, que se llama Los Otros, no me acuerdo cómo se llamaba el Ujú. documental. creo que estamos hablando de varias cosas y cada vez que ustedes dicen el proceso, me hace pensar que
precisamente es un proceso, no es un evento. No es que todo esto va a darse, o sea, no es que yo estoy diciendo, empecemos, a partir de este momento empezamos ese proceso y vamos a terminar dentro de 10 años. Suena como que eso es lo que estás diciendo. Sí. No, yo lo que pienso es, a ver, este evento quise decir, ahorita empecemos este evento y lo vamos a terminar en 10 años. Precisamente los procesos empiezan, primero no hay una manera uniforme de cómo empieza este proceso. Y para mí, con todas estas conversaciones pequeñas que luego se convierten en grandes y que, a ver, si hasta cuando tenés una conversación con tu pariente que le haces preguntas que son relacionadas con todo lo que está pasando en Nicaragua, todos tenemos un pariente sandinista que vivió en los 80 y que ahora tal vez está arrepentido porque está viendo que todo lo que vivió era en realidad lo mismo que está pasando ahorita. Todos tenemos eso. Y hasta esa conversación contribuye a que Nicaragua evolucione de todo este problema. Así como contribuye también que cuando hablas con estos más que dicen que el comunismo aquí, el comunismo allá, con solo cuestionar que no es comunismo porque es sandinismo, ya le comenzás a dar perspectiva, le comenzás a dar dimensión al verdadero problema, matices, que es al final de cuentas lo que más importa. No simplificar la discusión a buenos y malos, porque nunca vas a salir de ahí. Entonces, si hasta esa discusión es importante, ahora una en donde tenemos a nosotros 4 más que nos están viendo y que de pronto logramos tener a protagonistas de toda esa historia que de su propia boca hablan de lo que sucedió, a mí me parece muy valioso. Me parece valioso para mí, pero además me parece valioso para la sociedad y me parece que contribuye a ese proceso, que ese proceso no va a empezar dentro de 10 años, y estoy seguro que empezó incluso cuando se estaba dando. Lo peor que puede pasar es que aquí nos pongamos y digamos, mira, lo que definía la paradoja, que como para podernos unir y avanzar necesitamos resolver esta situación y esta situación solo se resuelve cuando se acabe la dictadura, entonces estamos ahí ante una situación imposible. Porque no se va a acabar la dictadura mientras no hagamos lo otro. Pero no podemos, o sea, no hacemos lo otro porque hay dictadura. Pero mira los ejemplos que ya existen. La transición de Argentina, la transición de Chile, la transición de España. O sea, en algún momento los opositores se unieron y estaban en el lugar correcto para hacer lo que se tenía que hacer cuando los regímenes cayeron. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, pero te hago la pregunta, Wilfredo. Vos escribiste ese artículo. Vos escribiste ese artículo, ¿verdad? Antes que me haga la pregunta, el punto está bien, que se hable. Yo no tengo problema, que se hable, que genere ruido, lo que vos querrás. Pero ese es el gran reto y el gran problema de Nicaragua. ¿Cómo eso que hablamos, aunque sienta una conversación social, cómo hacemos para que pase más allá de la anécdota? Porque no queremos, o sea, que se hable, que se diga, pero cómo que esa anécdota se convierta en procesos reales de justicia para las víctimas, para que vos, agraviado de un lado y otro, te sientas satisfecho cuando inicie un proceso, que te digan, bueno, vamos a buscar las 10 fosas clandestinas del sandinismo, vengan todos los familiares. Eso para mí es más valioso que quedarte en la anécdota. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Es más valioso, estamos de acuerdo. Estamos pasando de la anécdota de conversación a instituirlo como que Nicaragua, porque en realidad yo estoy convencido de eso, Nicaragua necesita un proceso de justicia transicional. Pero ¿cómo crees vos que empieza el proceso? El proceso empieza con la anécdota y después avanzás y como decís vos, dentro de 10 años tal vez tenemos esa... Claro, pero ahorita esa anécdota que ya la hemos vivido estos 5 años, cuando estás de cara frente a un contexto, a un contexto político que es cambiante, que le está diciendo a la oposición, únanse. O sea, hagan algo en conjunto de verdad. Entonces, ¿hasta qué punto que esto, o sea, yo no estoy diciendo que lo borremos, que digamos, yo en el artículo yo no digo que sean menos importantes, que eso hay que discutirlo, eso es básico, discutirlo, podemos ir discutiendo, pero en este momento, esa prioridad no es que la va a eliminar del mapa, simplemente es una prioridad menor frente a la posibilidad de unirte, aún así, con todas esas diferencias, o sea, no hacerla a un lado, sino tenerla tapada, salimos de este margen y después vamos a discutir, pero además a discutir para resolver, no solo para quedarnos en discusión, sino para resolver. Ok, entonces... Eso es lo que creo yo, por lo menos. Ok, entonces para vos, el problema de que estamos viviendo es que estos liderazgos no se unen por estas... Está raro eso, a ver. Coincidimos en que el ruido que está sucediendo en las redes sociales y en los medios alternativos, porque pues medios de comunicación grandes en Nicaragua solo son los del gobierno,
Pero estos medios alternativos, estas discusiones polarizantes, no son el verdadero, no son lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es salir de Daniel Ortega a través de una unión y una estrategia única, ¿verdad? Y la crítica que le podemos hacer a esta gente, que es la que puede hacer esto, es lo que está sucediendo en estos espacios polarizantes. O sea, que no se dejen llevar por lo que está sucediendo en estos espacios polarizantes y más bien se unan y hagan caso omiso a esa conversación. No, yo estoy diciendo eso. Cada ciudadano puede sacar sus propias cuentas. Simplemente, y cada ciudadano decide, pues, o sea, yo te digo que eso, entonces, para mí, esos tipos le hacen un juego muy flaco y muy fácil a la dictadura, si es que no hay nada ahí detrás. Está bien, la gente tiene derecho, y por eso digo, por eso no hay nada más político que la ciudadanía, que cada quien saque sus propias cuentas, es decir, que oiga Arellano, pero que oiga también otros sectores. Al final, de nuevo, o sea, ese es el problema del Nica. El Nica te dice, yo quiero salir de Daniel Ortega, pues, o sea. ¿Pero por qué crees vos que no se están uniendo entonces? Bueno, es que ese es el punto, que pensar que estos pequeños grupos polarizantes dan esa sensación y es nocivo, y ahí la oposición debe trabajar en eso. Que posiblemente lo que vos decís, pero que yo sepa, los principales liderazgos de este país están muy entendidos sobre la marcha, y yo no voy a hablar por ellos, ni voy a hablar de sus procesos. Que tal vez esos procesos podrían ser más airados, sí, de acuerdo, más comunicación, porque eso sí le ha faltado a la oposición, es tener una comunicación más asertiva, que no lo han tenido porque yo creo que menosprecian lo que es PR y todo eso, pero eso es otra conversación. Pero, o sea, que ellos se han logrado unir, o sea, yo veo una oposición mucho más compacta, más unida que la que hubo en 2021. Que la cárcel le dio madurez, sí. Ahora, ¿cuál es el reto? Tratar de unificar e incluso hablar con estos majes. Bueno, ok, ya sé que vos no me soportás, pero aquí no es que no nos soportemos, es que nos necesitamos todos juntos, los que nos queremos, los que no nos queremos, para salir de este mal mayor que a todo el mundo, a los ultras, a los moderados, a los católicos, a los campesinos, a los universitarios, a los periodistas, a los Manuel Díaz, a todos nos están atacando, a todos nos quitan nacionalidad, se exilian, te echan preso, o sea, sí. O sea, entonces y toma en cuenta también que esos discursos álgidos en redes sociales suelen funcionar dentro de la dinámica de estos nuevos medios. O sea, si quieres generar tráfico, tenés que ser exagerado, tenés que ser radical, construir tu nicho de seguidores. O sea, ni siquiera le llamaría un medio de comunicación, porque eso también yo no digo que la gente... Ponerte a hablar, ahí tengo un programa, pues, lo que tenemos una plataforma en la que emitís comentarios políticos, porque el periodismo tiene un método, y eso no es periodismo. Yo no quiero decir que la gente no tiene derecho a sus opiniones, claro que tiene derecho a sus opiniones, pero estos esfuerzos concertados de amplificar una opinión radical tiene que ver también con la búsqueda de clics, con la búsqueda de influencia en redes, con la búsqueda de más tráfico, o es una coincidencia, si quieres verlo de esa manera, que yo creo que no necesariamente refleja el proceso que está pasando tras bambalinas, pues. Exactamente. A ver, y lo ves también en Estados Unidos con la dinámica entre los republicanos, los demócratas. O sea, no es solo un problema de Nicaragua, y yo creo que si bien nosotros lo estamos viendo en primera fila, no es necesariamente el factor que define la unión de la pretendida unión de la oposición. Yo pienso que es un obstáculo y que se ha convertido en el principal obstáculo. Y creo yo creo que las verdaderas diferencias que apartaban a la oposición hasta antes del 2021 creo que ya están, y de nuevo, yo no quiero hablar por ellos, hablo por los múltiples personas que yo entrevisto de todos los lados, que están bastante superadas y que eran diferencias bastante de fondo, organizacionales, incluso que han tenido que decir, o sea, no me van a decir que doña Kitty de izquierda, porque no lo es, simplemente porque doña Kitty se fue a sentar en Monteverde con Enrique Sáenz, pues, pero lo han hecho, se han hablado y han puesto su diferencia a un lado, porque hay un bien común, loco. Yo cierro mi artículo con una frase de Rubén Darío, que siempre ha sido previsor en eso, es decir, o sea, la nación está herida, y encima de por debajo de esa herida tienen que estar todas esas cosas. Esa herida es lo primero que hay que sanar, y esa herida la sigue haciendo grande solo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para que no nos quedemos solo repitiendo una y otra vez lo mismo. Wilfredo, bueno, ya tenemos más de una hora, así que tal vez... Sí, ya me tengo que ir.
Ya te tenés que ir, pero solo para cerrar, solo Ok. para cerrar, Daniel Ortega hizo una aparición la semana pasada a propósito del natalicio de, ¿cómo es que se llama, Manuel? Nicolás Calderón. De Nicolás Calderón. Entonces, todo el mundo Así ya, se pues ya lo llama. vimos bailando, ya hicieron los memes, ya hicieron los GIFs, todas esas cosas. Pero del discurso de Daniel Ortega, qué te quedó a vos? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué no esperaba oír? ¿O era el mismo discurso de siempre? Para ser honesto, no lo vi todo, no lo vi completo, lo he visto pedaceado y me quedo con feliz cumpleaños. Vos te quedás con el baile, vos te quedás con el No, baile. en realidad, para serte honesto, no lo logré ver todo y no podría emitir un Ni juicio. vos ni nadie, si nadie vio eso. Yo lo leí, ya no tengo que ver el video completo, pero sí lo leí. Ok, Sí, no gracias, lo vi. Wilfredo. Siempre somos y no hablamos de El Salvador, o sea que no necesitamos. Bueno, pero es que vos no sos un tan buen previsor como Rubén Darío, porque el hombre por dónde va aquí en El Salvador. A ver, yo tengo mente de ingeniero. Yo veo un problema y no digo, ve, esto el problema es que esta madre la están cagando y ya está. Ahí resuelva hasta que terminen de cagarla, se va a resolver. No, Aquí está, bien, aquí está la solución para la oposición. Que contraten a Manuel Díaz. Otra cosa que Manuel, ya está. Que contraten a Manuel Díaz para No, una... El Salvador hablamos otro día, porque si bien es cierto hay que reconocer que han logrado neutralizar las maras, los problemas estructurales para que las maras vuelvan a regenerarse o surgir, siguen ahí en El Salvador. Pero eso es otro programa. Ok, dale, hombre, gracias por acompañarnos. Sí. Esa fue la entrevista que tuvimos con Wilfredo Miranda. Como pudieron apreciar, resolvimos el problema de la Resolvimos. de la Ahorita el oposición. teléfono de Manuel está que se revienta de llamada. Lo tuve que poner en silencio porque ya está. Así que pueden ir comprando el pasaje. Aprovechen Ahorita antes que se ponga caro. Están temblando en el Carmen. Sí. Ok, el día de hoy en el IPW, que es esta sección al final de la entrevista, vamos a La hablar sección favorita de los niños. de los grandes y de los pequeños de la casa. De los reyes vamos a del hablar. hogar. Sos cursi, man. A ver, vamos a hablar. Eso es lo que se decía en Nicaragua, los reyes del hogar. Yo sé. Lo digo irónicamente, maje. Ok, vamos a hablar hoy de un nuevo trabajo que ha tomado o que se ha inventado el primo Miguel Mendoza, y es el de estar haciendo público todo sapito que llega a Estados Unidos. Por alguna razón, la gente le manda a Miguel todo sandinista que sale huyendo de Nicaragua. Hay un expediente, ¿cómo es que se llamaba? Aquel que le hicimos grande nosotros también aquí en el IPEW en uno de los primeros episodios, cuando en un discurso a Daniel Ortega, Ajá. entre risas, dijo, y al que llama todo oficial de sí, migración, a Luis Caña. que dice, ese es el que decide si usted sale o no de Nicaragua. Y todo el mundo, porque es el carcelero de Nicaragua. Pues Miguel Mendoza, digamos que en un papel similar recibe todos los expedientes de los que entran a Estados Unidos viniendo de Nicaragua y que a la vez son sandinistas y que tienen alguna conexión que puede ser casual o puede ser íntima con el régimen. Entonces es divertido ver cuántos detractores del imperio yanqui vienen al imperio yanqui y no vienen a denunciar la explotación de los obreros ni el desastre ambiental. Vienen a disfrutar. Dale. No, se vuelven en una contradicción andante. Eso es como ser católico toda tu vida y de pronto terminas en el infierno y andas y que vive el diablo, y pues toda tu vida fuiste pues en contra del diablo, así más o menos. Es más, en algunos casos con esas palabras la gente se expresa de Estados Unidos como el demonio y no sé qué. Y ahí los ven en las fotos muy felices, celebrando que por fin llegaron a Estados Unidos a celebrar ya sea el fin de la crisis económica privada particular de ellos, o bien que ya pueden expresarse, como en algún momento dijo, ¿te acordás, Arturo? Ajá. Que pasó sí. muchos años tratando de ser libre en sus comentarios y ya por fin una vez renunció y él estaba aquí. Pues imagínate a alguien que tiene, ponele,
años de estar trabajando para Daniel Ortega, como el caso de este muchacho. Este es uno de los rebeldes. Es un programa que tenía el Canal 8, que le llamaban Chepito, un dientón ahí que salía haciendo chistes. Sandinista, hasta los sandinista, pues de esos que comandante ordene y no sé qué. Ahí está Chepito, que honestamente pues yo no supe de él, no lo conozco, pero pues yo sí, sé de todo eso, no, tampoco es que tu pasado especial, te condena. Pues. No, no es que sea tenés especial. El Canal 8 en loop. Sí, es más, acaban de estrenar un programa, me imagino que con lágrimas en los ojos, uno del mismo grupo de él, le acaban de dar un programa en el Canal 8 que se llama no sé qué los viernes, en donde pues trata de celebrar o trata de transmitir una alegría inexistente en Nicaragua, que es precisamente la que sí está viviendo. La que sí siente Chepito en los Estados Unidos. O sea, Chepito compartió en Nicaragua haciendo alegría así, y el Chepito que está en Estados Unidos, a ese sí se le ve la alegría en los ojos. Chepito compartió fotos en redes sociales, porque eso, o sea, lo más fascinante de esto es que la gente comparte su foto en redes sociales para que todo el mundo sepa que están en el imperio. Y entonces ahí están sus fotos en Facebook, que él mismo, o sea, no es que Miguel Mendoza le craqueó el teléfono a Chepito y agarró sus fotos. No. Chepito dijo, voy a compartir esta foto mía en el imperio y que se rinda tu madre. Y aquí están las fotos de Chepito. También Miguel Mendoza encontró una foto familiar, que también, si esto la gente lo pone en redes sociales, ya no es privado. Así que tenemos aquí al camarada, a ver, esto es lo que dice Miguel. Le damos la bienvenida al imperio al camarada René Navarro. Vino con parol. Es cuñado del jefe del ejército sandinista, Julio César Avilés. Está casado con Claudia Avilés, que trabaja en Farcosa. En la foto, Navarro luce camisa amarilla. Y bueno, ahí está el cuñado del general. ¿Qué dice del general que su cuñado se venga paroleado de Estados Unidos, Manuel? ¿Qué pensás vos? Pues mira, yo la vez pasada me acuerdo haber visto a uno de esos, pero así de los más hardcore, ¿cómo decir? De los más duros del sandinismo, verles una foto en Disneylandia, al mae, con toda la familia, disfrazado de Mickey Mouse. con la gorrita que tiene orejas. Sí, con la gorrita que tiene orejas y toda la familia así, con las camisas de Disneylandia. Con las camisas, que conste, esas cosas no son baratas, son bien caras. Así es, y era de esos maes que, es más, ese mae salió, me acuerdo, para el 2018, estaba en Telcor, en una cosa así, y era de los que, comandante, acabamos de cumplir la misión que nos puso y que vamos a derrocar al imperialismo y no sé qué, y la gran foto del mae en ahí es donde dicen que es que andaba haciendo labor de espionaje. Sí, andaba vigilando a Mickey Mouse que no se nos metiera infiltrado en Nicaragua. A ver. Bajo esas cosas, bajo esos entendidos, ¿cuál crees vos que va a ser la próxima estrella del sandinismo que aparezca oprobiosamente en el imperio? Fíjate que andan los cuechos que doña Xiomara Blandino ya se divorció, así que no me sorprendería que de pronto salga porque, a ver, la madre ha publicado fotos en México, en España, porque, pues, digamos que ahí no hay tanto problema para entrar, pero no me extrañaría que de pronto veamos ya finalmente la foto en el imperio, disfrutando de todo lo que hashtag nuevos inicios, hashtag libertad, hashtag. Mira, hashtag, Carlos Fonseca ya no me habla, hashtag ya no, mira, no me habla la suegra. Eso a mí no me daría ni frío ni calor. Yo quiero ver al Chele Grisby, loco. Yo quiero ver a alguien así como el Chele Grisby en Bayside, una cosa así. Porque Disneylandia lo dudo. Pues. Sí, ahí en el Sea Aquarium, que aquí todo el mundo viene al acuario también, entonces. Algo así, algo más cultural que Disneylandia. Yo soy pobre, yo no conozco nada de eso. Una vez me llevaron a pasear por Miami, pero bueno, no es de eso, es de IPU. Oigan la triste historia de Manuel Díaz, que no ha ido a Disneylandia. Una vez fui pero mira, eso es simbólico, maje.
Sí, Todos no, esos en serio. sapitos biónicos han ido a Disneylandia y vos Sí, no. yo no. ¿Qué Pues pasa? porque yo no, o sea, yo digo, no, hombre, no vale la pena todo lo que Muy cobran. caro. No soy niño, ¿no? Es como que voy a llegar a disfrutar. Cuando Eso vaya, no. va a ir a dejar a las niñas a la puerta y les va a decir, a ver, entren y ahí vengo. Ahí No, vengo a las ahí 8 de la sí. noche. Ahí sí a huevo voy a conocer, pero hasta eso estoy esperando que tengan una edad en donde Que valga la pena. aprecien que van a ir ahí a Que se gastar, acuerden. a gastar como 200 quincenas y hacer como 7 días de fila para que no sea simplemente la chavalita que Pero no sabe ve, dónde está. ese sos vos. Ese sos vos. El sapito biónico está con el bebé de 10 meses. Aquí trae al niño Disney. Sí, exactamente. Voy a buscar la foto para compartirla. No me acuerdo el nombre de la persona porque es irrelevante. Pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy de Análisis No Oficial. Nos pueden ver en el canal de YouTube de Bacanalnica y nos pueden también en bacanalnica.com. Obviamente siempre están los episodios. Nos vemos. Hasta la próxima.